Buenos días, estudiantes. Soy Cindy Lerotier, su profesora de Ciencia Natural. Hoy día, en la clase 9, vamos a describir los componentes de un circuito eléctrico y vamos a considerar las características de la electricidad, la intensidad, el voltaje, resistencia y potencia. Recuerden que si no tienen el libro de clase de forma física, pueden pinchar este librito azul, que es un hipervínculo, y el contenido que vamos a ver es desde la página 94. Ahora, activando nuestros conocimientos previos, les quiero hacer unas... ¿Han cortado la luz en su casa alguna vez? ¿Cómo se sintieron cuando pasó eso? ¿Qué representó esa experiencia, ese corte de luz? Eh, ¿Qué piensas que puede ocurrir contigo y con tus amigos y con la persona que vives, en ese momento mismo, ahí, si se corta el suministro energético? No sé, por 3, 7 o 30 días. Bueno, ya dejaría de hablar y ya no habría más clase, ¿sí? Ya, ¿y qué tan importante es para ti que llegue energía eléctrica diariamente en tu casa? ¿Sí? Y bueno, pregunta, ¿estás consciente de cómo llega y se distribuye la energía eléctrica a tu casa? Pueden elaborar un simple dibujo sobre cómo imagina que se distribuye la energía en tu casa. No sé, de dónde viene, cómo llega a tu casa y cómo llega, por ejemplo, en una bombilla, ¿sí? La ampolleta. ¿Sí? Respondimos a esas preguntas en la clase a través de un pequeño juego, o sea, de una aplicación, una página Menti, ¿sí? Recordemos lo que hemos visto anteriormente. Los átomos son partículas neutras, ¿sí? Están compuestas por subpartículas que tienen unas cargas, ¿sí? Recordemos que en el núcleo tengo protones y neutrones. Los protones tienen una carga positiva y alrededor, en lo que se llama la corteza, en las de la corteza, están distribuidos los electrones. Y los electrones tienen cargas eléctricas negativas, ¿sí? Entonces tengo tantas cargas negativas como cargas positivas para tener un átomo neutro, ¿sí? Y todos los electrones que se encuentran en la última capa de la corteza son llamados electrones de valencia, ¿sí? Y habíamos visto que estos electrones de valencia eran muy importantes porque nos permitían, bueno, a los átomos, nos permitían crear uniones, ¿sí? Lo que se llaman los enlaces, uniones, ¿sí? Y en esta clase vamos a hablar de un cierto tipo de enlace que es muy interesante porque se forman entre los átomos, por ejemplo, metálicos, los átomos de elemento metálico, y ahí vemos cómo los electrones van desplazándose, se comparten ahí, más que compartir, se desplazan por todo el material, ¿sí? Y es por eso que ese material se llama un material conductor, ¿sí? Ese es el tipo de enlace que nos interesa recordar hoy día, es el enlace metálico, ¿ya? Y ahí vemos también lo que es la nube de electrones, el mar de electrones. Recordemos eso. Ahora, la fuerza eléctrica. La fuerza eléctrica fue descubierta hace bastante tiempo y ustedes la pueden experimentar y la pueden ver. Por ejemplo, cuando están electrizando una polera, a veces ponen un polerón en la mañana, lo ponen y su pelo se va a ver cómo se levanta de su cabeza, ¿sí? Eso es la electrización por frotamiento. Vean en la página 96 y 97, cuando hacen eso de frotar un material, por ejemplo una manta de polar o una lana también, con un plástico, podría ser una regla de plástico, un lápiz también, ahí usted podrían acercar un pedacito de papel y el lápiz va a traer el pedacito de papel. Eso es porque su lápiz o la regla se ha creado por frotamiento un campo eléctrico, ¿sí? Benjamin Franklin ha descrito esas cargas eléctricas de las cuales hablamos
y denominó cargas positivas y cargas negativas. Y también describió cómo estas cargas se iban a atraer y también se podían repelar, ¿sí? Ahí vemos como dos cargas del mismo signo se repelen y como dos cargas de signo diferente, una positiva con un negativo, se atraen, ¿sí? Eso lo descubrió y lo describió Benjamin Franklin. Las cargas eléctricas se acumulan en un cuerpo y se pueden desplazar hacia otro. En la naturaleza podemos ver los famosos rayos durante una tormenta eléctrica. En el sur hay muchas tormentas eléctricas. Aquí en Iquique todavía no he visto ninguna, pero ocurre cuando en la nube hay muchas cargas eléctricas negativas y estas se van a ir a desplazar hacia al mar o hacia al continente, a la corteza terrestre, ¿sí? Eso es una descarga, ¿sí? Es un desplazamiento de cargas eléctricas. Y bueno, en un movimiento de carga en un circuito eléctrico creado por el hombre, ¿sí? Solamente una persona, un hombre, podría estar poniendo un alambre aquí, una pila y una bombilla con un interruptor. Eso es un circuito eléctrico simple. El movimiento de las cargas ahí, pues en el circuito eléctrico se llama corriente eléctrica, ¿sí? Entonces en la naturaleza hablo de descarga eléctrica y en un circuito eléctrico el desplazamiento de las cargas se llama corriente eléctrica, ¿sí? Y bueno, para que exista esta corriente eléctrica se necesita una diferencia, ¿sí? Energía, una diferencia potencial, una energía potencial, perdón, una diferencia entre un punto y el otro. Por ejemplo, como les dije, en la nube tengo más energía negativa, tengo más electrones que en el suelo, y por eso se descarga, por eso se va a hacer ese movimiento, ¿sí? Y pasa lo mismo en un circuito eléctrico, ¿sí? Tengo una diferencia de potencial, tengo una diferencia de energía, perdón, otra vez de potencial. Y eso en un circuito eléctrico se llama voltaje. Bueno, aquí vemos cómo se desplazan. Aquí esas pequeñas pelotitas azul se representan unos electrones y vemos cómo los electrones son repelados del signo negativo y son atraídos hacia un signo positivo, tomando lo que describió Benjamin Franklin, de que los signos similares se repelen y los contrarios se atraen. Alessandro Volta fue el científico del siglo XV, XVII, quien inventó la pila eléctrica y también describió lo que eran los materiales conductores, ¿sí? Y esos materiales conductores eran los que tienen la capacidad de dejar fluir, pasar los electrones de forma libre, ¿ya? Y entonces son todos los que son metales, el cobre, que se hace en Chile, y él hizo una pila. Esa es la idea de la pila de Alessandro Volta, ¿sí? Los invito a ver el video que está aquí para entender el concepto aplicado a los cables de los circuitos eléctricos, ahí, lo que es una pila, ¿sí? Los cables de la casa y también adentro de los circuitos eléctricos de los automóviles, por ejemplo, son básicamente lo mismo. Tengo un material conductor, podría ser un metal, un zinc, un fierro o un cobre, ¿sí? Cubierto de un material aislante. ¿Y por qué necesito que sea aislante? Bueno, para no tomar la corriente y no accidentarme, ¿sí? ¿Qué pasa si usted toca un cable pelado? Accidente, se podría electrocutar desde quemadura hasta la muerte, ¿sí? El voltaje de lo que estábamos hablando, ese potencial eléctrico, la tensión, esa diferencia de energía que existe entre un punto y otro punto de un circuito eléctrico, la tensión o esta misma diferencia eléctrica, recuerden que es la que puede permitir que haya un desplazamiento
de esos electrones. Bueno, se puede medir con un aparato llamado voltímetro o multímetro. Y bueno, en nuestra casa, en Chile, son 220 voltios. Lo que, si usted mira el enchufe y pusiera un voltímetro, ahí usted podría medir 220 voltios. Aquí tengo un potencial eléctrico de 220 voltios, ¿sí? En un enchufe. Vean en la página 119 de su libro de texto para profundizar un poquito este tema. En la pila, básicamente lo que quería interpretar aquí es ver cómo se desplazan y se van moviendo las cargas eléctricas, ¿sí? Ahí un puente salino, ahí se están desplazando los electrones y ahí se están acumulando las cargas positivas. Pero se desprenden y ahí se pasan las cargas negativas. Pero no es más que eso. Y básicamente decirle que adentro de una pila es exactamente lo mismo lo que está pasando aquí, ¿sí? Tengo también una pasta de cloruro, también una placa de zinc, un separador y de zinc, una placa, bueno, y del cobre tendría que ser el dióxido de magnesio, que es otra forma de formar una pila, ¿sí? Ahora, la corriente eléctrica, recuérdense lo que es. La corriente eléctrica es el movimiento de las cargas adentro de un circuito eléctrico, ¿sí? ¿Y cómo se genera? Bueno, por el traspaso de las cargas eléctricas, ¿sí? Y se genera gracias al voltaje. Recuerden, si no tengo voltaje, las cargas no se van a mover. Entonces, lo que necesito es de un motor, una fuente electromotora o una batería, una pila. Entonces, veamos. Entre punto A y punto B, tengo una diferencia de potencial. O sea, tengo más cargas aquí y aquí. Y bueno, entre este punto y este punto tengo un cable. Son unidos, ¿sí? Es lo que vemos aquí. Aquí tengo un cable, está unido por un material conductor. Esto va a provocar, por el tema de que tenga más carga aquí, va a provocar que se vayan a mover, se vayan a desplazar esos electrones, ¿sí? Esas cargas, ¿sí? Y esto, entonces, en el caso de la pila, por ejemplo, ven que aquí tengo un polo negativo. El polo negativo, tengo más cargas negativas, que recuerden que los signos iguales se alejan, entonces los electrones, que son los signos negativos, se van a alejar de este polo y se van a ir a acumular aquí hasta aquí, ¿sí? Porque son atraídos hacia el polo positivo, el signo o, bueno, la carga que son complementarias, para decirlo así. Negativo con positivo se atraen, negativo con negativo se repelen, positivo con positivo se repelen, ¿sí? Entonces aquí está mi diferencia de voltaje. ¿Sí? Aquí tengo más cargas positivas y ahí tengo más cargas negativas. Esto es una diferencia potencial. Aquí la diferencia potencial está siendo ilustrada por una altura, ¿sí? Entonces, lo mismo, tengo una diferencia potencial, lo que puede permitir, ese es el voltaje, recuerden, diferencia potencial o tensión es el voltaje. Entonces, este voltaje puede permitir entonces que haya un desplazamiento, pero ¿qué necesito para que exista ese desplazamiento? Necesito de la fuente electromotora, necesito de esta energía, de este motor, ¿sí? No, no es motor, una fuente electromotora. Va a hacer poder mover un motor, pero no hay que confundir todo. Entonces, del punto A posee un mayor potencial, ¿sí? Se va a producir el traspaso de la carga mediante el conductor, mediante este cable, al otro punto de aquí, el punto B, que tiene menor potencial, porque aquí tengo más carga negativa, ¿cierto? Aquí tengo menos carga negativa, tengo más cargas positivas, ¿sí? Entonces, teniendo más carga negativa aquí, esa es la diferencia. Se va a provocar este
movimiento, ¿sí? Eso retoma un poquito lo que estamos diciendo aquí. Bueno, la fuerza electromotora toma los electrones desde un punto y los inyecta hacia el otro. ¿Sí? Y bueno, si la intensidad es constante, o sea, si el flujo en la cantidad de electrones que se van a desplazar aquí en este tubo en cierto tiempo es fijo, la cantidad es fija, en un segundo siempre va a pasar 10 electrones. Voy a medir lo mismo en una hora más, siempre está pasando 10 electrones al segundo. ¿Sí? Eso es una intensidad que se llama constante. ¿Sí? La diferencia, la otra tipo de intensidad que existe es la corriente que se llama continua. ¿Sí? La corriente continua lo vamos a hablar un poquito más adelante, pero es cuando la intensidad varía y también el sentido va cambiando. Ahí ven que va solamente en un solo sentido, ese electrón se mueve siempre así. Bueno, vamos a ver cómo se desplazan los electrones desde un polo negativo hacia un polo positivo y vamos a ver cuando es una corriente alterna. ¿Sí? Opla. Ahora, existe el concepto de resistencia, ¿sí? La resistencia, como lo ve bien ahí, lo ilustra muy bien esta manito que está aquí, es la oposición al paso de estos electrones en un cable o en una pila o en una lámpara, ¿sí? Cuando la corriente eléctrica fluye adentro de un circuito eléctrico, adentro de todos los dispositivos que están aquí conectados, entonces el material mismo va a provocar lo que se llama un fenómeno de resistencia, ¿sí? Y es importante también que noten cómo la energía eléctrica se está transformando en otros tipos de energía. Por ejemplo, aquí en el GIF que está aquí, la energía que está aquí, energía eléctrica, bueno, desde una pila, el interruptor está cerrado, recuerden, ahí el interruptor está cerrado. Entonces, cuando pasa mi electrón dentro de una bombilla, la energía aquí eléctrica pasa aquí a ser una energía lumínica, ¿sí? En una lámpara, por ejemplo. Pero si aquí en vez de una lámpara tuviera un altoparlante, tendría entonces la energía eléctrica que se transformaría en una energía sonora, ¿sí? O en ondas. A través, claro, de un mecanismo complejo de membrana que vibran. Podría ser enchufar un motor de aspiradora. Si enchufo mi aspiradora, aquí imaginando que es un circuito de casa, enchufo aquí en este enchufe mi aspiradora, la corriente eléctrica que fluye dentro del cable se va a transformar en una energía motora, ¿sí? Que va a hacer mover el motor adentro de mi aspiradora. Así que eso era lo que era el tema de la transformación de un tipo de energía hacia otra. Recuerda que ese lo han visto en séptimo y en sexto también. Y que, cuidado, no toquen un cable pelado porque su cuerpo también es conductor y que, claro, va a emitir algo de resistencia, pero va a pasar los electrones y la electricidad va a pasar dentro de su cuerpo, ¿sí? Eso es la otra ilustración de un cable con el material conductor en su interior y un aislante en el exterior. La intensidad, ya lo hemos hablado un poquito. La intensidad tienen que verlo como que es una magnitud, que nos va a indicar si está pasando mucha o poca corriente eléctrica. Vean el GIF que está aquí. Podríamos decir que aquí en este cable, imaginando que es un cable, pasan muchos electrones, pasa mucha corriente eléctrica en comparación al cable que está aquí, hay menos electrones pasando, ¿sí? Y bueno, eso se puede calcular, ¿sí? Como les dije, es la cantidad de electrones, ¿sí? Y bueno,
pasa por una cierta sección, por un cierto lugar. Por ejemplo, ahí yo mido aquí cuántos electrones pasan en este lugar contando 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y así hasta 20. ¿Y cuántos electrones pasaron? Y lo mismo aquí, en una sección voy y cuento por un cierto tiempo cuántos electrones van a pasar. Es igual que contar la intensidad del flujo de automóvil en una calle, ¿sí? Pueden contar en un minuto cuántos autos pasaron. Y ahí pueden decir si la intensidad es alta o la intensidad es baja. Y bueno, en un circuito eléctrico estamos frente a autos, estamos frente a electrones. Entonces, la unidad, digamos, vamos a hablar de columbos sobre tiempo. O sea, cuántos electrones pasan en un tiempo definido. Eso es la intensidad, ¿sí? Y eso se mide en amperio. Un amperio es igual a un columbos dividido por un segundo, porque es en un segundo. Y según la ley de Ohm, en los materiales que son conductor, esa ley de Ohm solamente se aplica en los materiales conductores. No estamos aquí para hacer cálculo ni nada, pero si les interesa el tema, es bueno que lo sepan. Hay una relación con el voltaje. ¿Recuerdan esa diferencia de energía, esa tensión, ¿sí? Que existía en un punto de un corriente, de un circuito eléctrico? Entonces, ese era el voltaje, ¿sí? La intensidad, vamos a decir que está relacionada con el voltaje, ¿sí? El voltaje dividido por la resistencia, ¿sí? O sea, si tengo una tensión, un voltaje, recuerden que en Chi es 220 voltios, dividido por la resistencia. Si tengo un material, recuerden que estamos hablando de material conductor. Si tengo un material que es altamente conductor, voy a tener una resistencia baja, ¿sí? Entonces mi intensidad va a ser proporcional al voltaje, porque la resistencia va a tender a ser cero, ¿sí? Pero si la resistencia es alta, como un material aislante, entonces se va a ir dividiendo, haciendo cada vez más chico el valor del voltaje, ¿sí? Por lo que la intensidad va a ser baja. Eso es lo que dice la ley de Ohm. Veamos lo que es la potencia eléctrica, ¿sí? En un circuito, en un cierto tiempo, un refrigerador, por ejemplo, está utilizando corriente eléctrica, ¿sí? Entonces, esta corriente eléctrica, recuerden que es la cantidad de electrón que se está desplazando en un circuito, ¿sí? A una cierta intensidad y según el país tiene un voltaje. Y en Chile el voltaje es 220 voltios, ¿sí? Entonces, en un cierto instante, un dispositivo, por ejemplo, el refrigerador, va a estar enchufado a su fuente de energía, el enchufe, ¿sí? A un voltaje. Y la intensidad que va a pasar a través del dispositivo es la que está también en el circuito eléctrico. Lo que la potencia es proporcional, o sea, tiene relación con la corriente eléctrica. Y la potencia eléctrica es igual a la intensidad multiplicado por el voltaje. Bueno, I es el valor instantáneo de la intensidad y V, voltaje instantáneo también, o sea, en un momento, ahora. Eso es lo que quiere decir instantáneo, ¡pup!, en ese minuto, ¿sí? Ahora, si I se expresa en la intensidad, se expresa en amperio y V en voltios, entonces P se expresa en lo que se llama vatios, ese famoso W que ven escrito aquí, ¿sí? Y de esta fórmula también podemos decir que I, si yo paso la V por el otro lado, recuerden que cuando es dividido de un lado lo paso por el otro lado, pasa a ser multiplicado, perdón, lo paso por el otro lado, se divide. Entonces I es igual a I, la intensidad, es igual a P, la potencia, dividido por el voltaje.
Eso se puede deducir solamente jugando a eso de las matemáticas, ¿sí? Pasar una, no sé cómo se llama, una característica, magnitud de un valor de un lado al otro del signo igual. Ahora, conociendo la potencia eléctrica de los aparatos, su potencia, ¿sí? Conociendo su potencia, podríamos determinar la energía eléctrica que se utilizan, ¿sí? ¿Cuánto ese refrigerador, por ejemplo, va a utilizar? ¿Sí? Va a utilizar la potencia multiplicado por el tiempo, ¿sí? Y donde E es la energía que consume el aparato en kilovatios por hora. Cuidado con eso. Y P es la potencia en vatios. Y T es el tiempo en una hora. Por eso decía hora. Kilovatios hora. Kilowatt hora. Y es importante saber que un kilowatt es igual a 1000 watts. Ahí, si quieren jugar a hacer un pequeño ejercicio y saber cuánto gasta su refrigerador, todavía tiene el pequeño afiche ahí pegado en su dispositivo, o de repente debajo de las lámparas. A ver si la mía tiene eso escrito. ¿Qué dice mi lámpara? Dice 40 vatios mi lámpara. Entonces podría hacer el mismo cálculo con mi lámpara. Ya, la intensidad aquí, bueno, yo lo hice con el refrigerador. La intensidad es tantos vatios dividido por el voltaje del país, que en Chile es 220. Eso me da el número de amperios, ¿sí? Y entonces, tomando en cuenta los watts y los kilowatts y los watts, podemos obtener, ahí haciendo la conversión de kilowatts en watts, ahí. En Chile el valor del kilowatts, ahí hay que buscar en internet cuánto vale, yo lo busqué, el kilowatts es de 105 pesos. Entonces el refrigerador está gastando 105 multiplicado por el número de potencia que está ocupando. ¿Sí? Y yo ahí les calculé y yo 21 pesos cada hora que funciona el refrigerador. Y bueno, ahí tendría que ser cada hora, por cada día, por cada semana del año. Y así podría saber cuánto gasta su refrigerador en un año. ¿Sí? Eso. Ahora, existen dos tipos de circuitos eléctricos que se clasifican según la disposición de la resistencia que lo conforman. ¿Sí? Las resistencias, como les dije, podemos hablar de la resistencia del cable, o también se puede hablar de la resistencia del aparato, porque el aparato también realiza resistencia. Entonces tenemos los los circuitos en serie, ¿ya? Y tenemos los circuitos en paralelo, ¿sí? En los circuitos en serie, el electrón que está aquí, que es como mi pintito de láser, puede solamente pasar por un solo camino, tiene solamente un camino. Y si llega aquí y que esta resistencia o este circuito se ve abierto, por ejemplo, la remoción de la ampolletita, no puede seguir pasando, tiene que irse por aquí. Y ustedes, si ponen el dedo, se electrocuta. Cuidado. En el circuito en paralelo, el electrón, sí, estoy bien, electrón, toma más de una ruta, ¿sí? Entonces puede pasar tanto por este cable rojo como que por el cable negro que está aquí. Entonces puede ser alimentado por las dos partes, ¿sí? Mientras que aquí esos dos bornes son en serie, lo que se llama. Entonces aquí están en paralelo. Entonces el electrón puede seguir ir alimentando las ampolletitas siguientes, ¿sí? Corriente alterna son las corrientes, como les decía, que cambian de sentido y también cambian de lo que estamos viendo por un generador de corriente alterno, ¿sí? Es lo que está en nuestras casas, ¿sí? Los electrones se mueven de un polo negativo al polo positivo, pero el polo positivo y negativo se va cambiando,
¿sí? Ven, aquí está positivo y ahora está negativo, ¿ya? Entonces, ese es el circuito de corriente alterna, ¿sí? Tiene una magnitud, como les decía, que va a variar, lo que es la intensidad. Y vean su página 116 y 117, donde ven aquí en detalle los distintos elementos del circuito eléctrico, donde tenemos aquí, bueno, un interruptor, un enchufe, los distintos artefactos que vamos a ocupar, un tostador, un hervidor, una ampolletita, una lámpara, un altavoz, un computador. Y lo que es muy importante aquí es la caja de fusibles, ¿sí? Eso es lo que nos permite, bueno, esa caja es nueva, en algunas casas todavía no está instalado, pero permite salvar vida. Detecta cuando la casa está gastando más corriente de lo normal. Por ejemplo, cuando se abre un circuito y usted pone el dedo, se está electrocutando la persona, se está muriendo aquí adentro, electrocutando, y la caja de fusibles detecta esta alta demanda de corriente y saltan los fusibles, ¿sí? Saltan los plomos, se llamaban antes los plomos. Y entonces corta la corriente y la persona se podría mandar al hospital y quizás salvar, ¿sí? Y esa es la corriente que tenemos en la casa. La otra que tenemos es la corriente continua, que esa es la que está en los automóviles, ¿sí? Y como se pueden dar cuenta, no hay cambio de sentido. Una pila, básicamente, ¿sí? La batería de su auto es una pila gigante con lo mismo que le mostraba ahí de la pila de Alessandro Volta, ¿sí? Y en ese tipo de corriente, de circuito de corriente continua, los cables tienen que ser más gruesos. Por lo mismo, porque los electrones van pasando a una alta velocidad, teniendo una intensidad suficiente para hacer funcionar un motor de a veces unas maquinarias muy pesadas. Imaginen las que están en las minas allá arriba, esas maquinarias enormes. O bueno, un auto también es bastante pesado y para mover todo eso necesita una fuerte intensidad corriente para mover un motor que tenga fuerza suficiente para hacer avanzar esas toneladas de metal, ¿sí? Entonces, se puede calentar, ¿sí? Y para evitar todos esos problemas, si se dan cuenta, pueden comparar el tamaño de un cable de una lámpara. Quizás tienen una lámpara en ese mismo minuto alrededor de usted, ya sea un cargador de teléfono, de computador o de la lámpara del velador, versus un cable de automóvil, que son mucho más gruesos. Y son para eso. Son porque los electrones van en un solo sentido, lo que va provocando un calentamiento mayor, ¿sí? Del material, aunque sea conductor. Les quería mostrar un pequeño simulador que tenemos aquí, que es muy interesante, donde ustedes pueden tomar pedacitos de cable, ¿sí? Y poner una batería, por ejemplo, y otro pedacito de cable, y pueden ir a poner bombillas, pueden ser ahí un circuito, y ahí va a fluir la energía, ¿sí? Podríamos poner un interruptor, por ejemplo, vamos a cortar ahí el cable, o fabricar, bueno, distintos tipos de circuitos. Recuerden que hemos visto circuitos en serie, circuitos en paralelo. Lo que estoy haciendo es un circuito en ¿quién me lo dice? Bueno, estoy hablando sola, así que es un circuito en serie, ¿sí? Ahí hay un solo lugar, un solo camino para el electrón, ¿sí? Ahí. Voy a pasar solamente por ahí. Ahora, si quisiera formar eso en un circuito en paralelo, tendría que agregarle a cada bombilla otro, ups, otra alternativa para que que los, oh, ahí, que vayan a pasar
electrones, ¿no es cierto? Ahí van a tener varios caminos para pasar. No sé si estoy haciéndolo bien, lo estoy haciendo muy rápido. Oh, gira. Ahí tengo que abrirlo. ¿Dónde está mi pila? Bueno, los invito a jugar con eso y a descubrir los tipos de circuitos que pueden hacer. Y a ver, ¿qué hice aquí? No tengo idea. Circuito complejo parece. Mi pila. Está muy grande eso. Solamente se funcionó, lo debo haber enchufado mal. Bueno, a veces pasa eso, así que no se desesperen, pero debo haber enchufado mal algo. Más probable. Ya. No se mueve. Bueno, más tiempo en esto, pero ustedes pueden ocupar también los voltímetros, medir la corriente, ya sea con eso o con esto. Mirar el flujo de electrón, ya sea convencional o ahí, o el flujo de electrones. ¿Sí? Y pueden cambiar en un circuito y ver quizás dónde está fallando la cosa. ¿Sí? Los reto a que me escriban dónde falló mi circuito y sacarme una foto y enviármelo al correo. Aquí estaba. Ya. Entonces, aquí tenemos un circuito de un cierto tipo. Aquí. Aquí tenemos un circuito en paralelo, un circuito en serie y los invito a, bueno, valores, buscar dónde cambiar la intensidad y el brillo de la ampolleta. Ay, de verdad me deja picada eso. Lo hice muy rápido, ¿ven? Hay que hacer las cosas rápidas. Y seguir jugando con ese simulador porque la verdad es que es muy entretenido hacerlo así. Ay, sí sé. Es porque este está en serie, por eso. Este no vas aquí tú. Vas aquí. Ahí. Vamos a alargar esa pila. Y de aquí vamos a poner este cablecito. Ahí. Y podría girar, sería genial. Ahí. Y vamos a poner esta. Pero estoy tomando fuego, chicos. Estamos mal. Ahí sí. Ya. Entonces vamos a poner este aquí. Y vamos a agregar una bombilla. Hop. Ahí. Ahí. Ahí sí se conectó. Está funcionando también. Ah, pero este no lo conecté. Ahí. Ahí. Ahí estoy con un circuito en paralelo. Simple. Solamente con dos ampolletitas. Ahí ha quedado pegada. La primera ampolleta estaba en serie. Ya. Y les explico cómo los aparatos, corriente con... ¡Mamá! Gracias, hijo. Con el amperímetro y voltaje con el voltímetro. ¿Sí? Aquí les dejo un pequeño mapa conceptual para terminar y completar resumiendo este contenido. Y un video muy interesante que puede permitir de síntesis de lo que hemos visto. Así que si tuvieran algo que anotar, sería aquí, pero ojalá se animen al menos a complementar con unos dibujos, ¿sí? De lo que es un circuito en serie, un circuito en paralelo, algunos conceptos como intensidad, corriente continua, alterna, pueden complementar en el mismo mapa conceptual o ir complementando un glosario. ¿Sí? El glosario, recuerden que es como un pequeño diccionario personal. El día de la clase hicimos un quiz y bueno, ahora estamos a 3 de noviembre. Recuerden que el próximo viernes tienen que entregar el formulario de quiz de esta clase
Así que espero que esta presentación les haya servido. Recuerden que cualquier duda me pueden consultar a mi correo electrónico. Está al principio de cada PPT. Y aquí está. Deseo un muy buen final de semana. Estamos a martes. Bueno. Y un abrazo gigante. Nos vemos pronto. Ojalá. Chao, chao.